Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición podernos ver nuevamente de esta forma, y le damos gracias a Dios porque nos permite continuar estudiando. Y lo que estamos buscando durante estas últimas semanas, deseamos buscar que cada uno de nosotros logre experimentar un avivamiento espiritual. Deseamos realmente buscar a Dios. Y el buscar a Dios es algo que involucra nuestra acción, pero también necesitamos la respuesta de Dios. Necesitamos, por lo tanto, permitir que sea Dios quien trabaje en nuestros corazones. Por eso es que estamos tomando tanto tiempo para estudiar este tema. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros vayamos buscando a Dios, vayamos experimentando un avivamiento, vamos a ir permitiendo que Dios trabaje y se manifieste en medio de nosotros y por nosotros. Y hoy más que nunca, el mundo necesita ver creyentes encendidos por Dios, encendidos para Dios, que busquen darle honor y gloria a Dios en todas las cosas. El mundo no necesita ver más creyentes que aparenten ser cristianos. El mundo necesita ver cristianos que se comporten, vivan de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, no de acuerdo a lo que nosotros podemos tener como un concepto o una forma de vida de ser buenos nada más, sino se trata de agradar a Dios. Y en la medida en que el creyente agrade a Dios, más personas estarán siendo irradiadas con la luz del evangelio de la verdad. Y lo que queremos es, como lo es nuestra misión o nuestra visión de iglesia, deseamos levantar una generación de hombres y de mujeres que honren y glorifiquen a Dios. Y si eso es lo que deseamos, vamos a necesitar, en definitiva, hacer que cada persona tenga cada vez más una relación más creciente, una relación más íntima, más personal con Dios, para que de esa forma cada uno logre ser moldeado, conformado de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que deseamos, y por eso es que estamos estudiando este tema. Este tema tiene varios subtemas, que es lo que estamos haciendo durante estas semanas. Hoy vamos a comenzar viendo un tema de suma importancia: santidad. Santidad es un concepto que tal vez hemos tergiversado, malinterpretado, y tenemos una imagen errónea de lo que realmente es. Pero antes de continuar y dar inicio oficialmente ya con nuestro estudio, quiero pedirle que usted, ahí donde usted está, pueda inclinar su rostro. Vamos a llegar delante de la presencia de nuestro Dios y vamos a orar. Pídale a Él que le dé dirección, que le dé sabiduría y que le permita entender, comprender lo que Él dice, pero también llevarlo a la práctica, a la aplicación. Oremos. Señor Dios y Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, por dejarnos estudiar tu palabra. Te pido que puedas abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones, y que puedas, Dios, mostrarnos cualquier cosa que no te agrade y podamos cambiarla, transformarnos. Que puedas moldearnos de acuerdo a tu imagen y que puedas ayudarnos a comprender lo importante que es tener una vida en santidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del concepto de santidad, este concepto se ha vuelto impopular a través de los tiempos. No es algo que con gran frecuencia muchas personas hablen o deseen tener. Muchas veces pensamos o tenemos ciertas imágenes cuando hablamos de lo que es la santidad.
Y lo triste es que estas imágenes provienen de personas que realmente nunca la han experimentado de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces vienen a nuestra mente características como de una cara seria, una justicia propia, o sea, que yo soy quien decide cómo se hacen las cosas y como yo soy santo, entonces como yo digo que se haga, así es como se tiene que hacer. Reglas duras, vida aburrida, apática. Y estas imágenes, como le mencioné, no dicen, no reflejan y no muestran lo que realmente es una verdadera vida en santidad. Lo que pasa es que personas que no han comprendido lo que Dios dice están determinándonos muchas veces lo que significa este concepto. Y por lo tanto, si alguien que nunca lo ha experimentado y no se basa en la palabra de Dios nos comparte una posición contraria a lo que Dios dice, no podemos tomarla como que eso es la santidad. En definitiva, usted y yo debemos comprender que a la luz de la palabra de Dios, buscarle a Él, vivir en santidad, experimentar un avivamiento espiritual, es todo menos aburrido. Realmente el buscar a Dios es una aventura emocionante, pero al mismo tiempo es realmente placentero. Ahora, ¿qué significa ser santo? Ser santo. Para poder definir este concepto desde la perspectiva de Dios y de su palabra, es importante que podamos comprender y recalcar que nos vamos a basar en Dios y su palabra, ya que los conceptos y las posiciones humanas con respecto a este tema, que en la mayoría ocurre, son falsos. Por lo tanto, necesitamos buscar en la fuente donde se nos muestra lo que realmente es la santidad o el ser santo. Y lo encontramos aquí en la palabra de Dios. La santidad o el ser santo lo podemos definir desde dos niveles. El nivel número 1, la santidad por posición. Esta es la santidad que viene como resultado de una persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal y pasa a ser hijo de Dios. De hecho, la palabra santo significa apartado. Y eso es importante que usted lo pueda comprender muy bien. Santo significa apartado, dedicado para. Una vez que somos salvos, fuimos apartados por Dios y dedicados para Dios. El ser humano es quien debe tomar el paso de recibir el regalo que Dios ya está dando. Acompáñeme un momento, por favor, a Colosenses. En el Nuevo Testamento, acompáñeme a la carta de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. Colosenses 1, versículo 19. Colosenses 1, 19 dice de la siguiente forma la palabra de Dios: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo está definiendo este concepto. Está definiendo esta primera etapa, veámoslo así, de lo que es la santidad o el ser santo. Como le dije, repito lo que le dije anteriormente, la palabra santo significa separado. Una vez salvo, Dios nos separó del pecado, nos rescató del pecado, del mundo, de la condenación, para apartarnos para Él. Acompáñeme también a Romanos capítulo 15. Romanos 15. Veamos un ejemplo de lo que ocurre aquí. Romanos 15, 25. Romanos 15, 25 dice lo siguiente: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar es enseñar, capacitar, preparar. ¿A quiénes son esos santos? A los que ya eran salvos, a los que ya eran creyentes. Pablo iba a ir a Jerusalén para capacitar, para preparar, para fortalecer, para enseñar a los creyentes en Jerusalén. Ahora acompáñenme nuevamente a Efesios, o más bien a Efesios en este momento. Efesios capítulo 1. Podemos ver otro ejemplo. Efesios 1, el versículo 1. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo está dirigiendo su carta a un grupo en particular, a los creyentes miembros de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Esta carta Pablo se las está dirigiendo a estos santos, a estos salvos. Pablo está dirigiéndose estas palabras a estos creyentes salvos, santos, porque fueron apartados del mundo, del pecado, de la condenación y colocados en una nueva posición en Cristo. Esa es la santidad que podemos llamarla por posición. Pero la santidad, una vez que usted es santo, ya salvo, no se queda ahí. La idea no es que usted simplemente sea salvo y ya, y que usted disfrute de la santidad hasta que muera. Esa no es la idea. Pero ¿cuál es la idea de Dios? La santidad personal y práctica. Número 2, la santidad personal y práctica. La santidad personal y práctica es el resultado que produce el Espíritu Santo de Dios. Una vez salvos, Dios nos dio su Espíritu. Y ese Espíritu Santo va trabajando en la vida del creyente, del que ya es salvo, del que ya obtuvo la santidad por posición previamente. La santidad esta por posición de la que estamos hablando ahora, de la santidad personal y práctica de la que estamos hablando ahora, es el fruto externo, la evidencia en la forma como pensamos, nos comportamos una vez que somos salvos. Dios nos manda a conformarnos, a vivir, a pensar, a comportarnos de tal forma que hagamos su voluntad cada día. Es en este último punto que nos vamos a centrar en esta noche. Acompáñenme nuevamente a Efesios, el capítulo 1. Efesios 1, el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Dice así:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El mismo Dios ya había preparado, ya había diseñado el plan de crear al ser humano, de escogerlo como lo más valioso de la creación, por encima incluso de los mismos ángeles. Dios nos creó y Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Para algunos este término escogió es un poco confuso. Algunos lo han tergiversado o malinterpretado diciendo que lo que Dios hizo, lo que Dios hizo fue una elección al azar o aleatoria. Usted es salvo, usted no. Usted es salvo, usted no. Eso no es lo que significa el hecho de que Dios nos escogió. Dios sabía y sabe quién va a recibir, quién va a aceptar ese regalo, esa salvación, esa elección por gracia. Dios ya lo sabe. Y no fue que lo escogió, usted sí y usted no. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? Bueno, porque la Biblia no se contradice. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que hay una condición, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que Dios no quería que ningún ser humano, y no quiere que ningún ser humano se pierda. Sin embargo, somos nosotros quienes tomamos la decisión de escoger la salvación que Cristo ya nos regaló. Pero el propósito de Pablo cuando escribió esto está en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que, ¿cuál fue el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Su propósito es que nosotros seamos santos, apartados, no solamente ahora salvos, apartados de la condenación y lejos de la condenación, sino ahora Él desea que seamos apartados del mundo, del sistema, de la maldad, del pecado. Dios desea que como creyentes podamos experimentar una vida apartada del mal, apartada de la contaminación, del pecado. Ahora vayamos a Efesios, el capítulo 5. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo mismo amó tanto a la iglesia que dio su propia vida por ella, y la dio porque desea que su iglesia sea pura, limpia, lejos de la contaminación. Muchas personas piensan erróneamente que el concepto iglesia se refiere a los edificios. Sin embargo, cuando usted estudia, cuando usted lee la palabra de Dios, comprende que la iglesia son los salvos y los bautizados por el método correcto, el motivo correcto y la autoridad correcta.
De hecho, este mismo texto nos presenta el propósito que Dios tiene, por lo tanto, para el creyente ya salvo, incluso el creyente salvo, miembro de la iglesia, de hecho. Y es santificarlo, purificarlo en el lavamiento de la palabra. Acompáñenme un momentito al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 del 9 al 11. Salmo 119 desde el 9 al 11. Antes de que lo lea dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué limpiará, dice el Salmo 119, 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, en la medida en que el creyente guarde la palabra de Dios, irá siendo cada vez más limpiado por su palabra y será cada vez más puro, más apartado, y estará en ese proceso de cada vez ir siendo más santo. Veámoslo por niveles. El nivel 1 es una vez que usted es salvo, pero Dios no quiere que usted se quede solo en el nivel 1. Desea irlo limpiando, irlo preparando para más y más y más. Es ir subiendo niveles. Primera de Pedro, analizando este mismo concepto. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que ¿antes cuándo? Antes de ser salvos. Antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El ser santo en toda vuestra manera de vivir está hablando de una actitud diaria y constante. No está haciendo referencia al punto del hecho de ser salvo nada más, sino está hablando del hecho de ser transformado, de ser cambiado, de ir avanzando y conformándose cada vez más a la imagen de Cristo. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Perdón. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nota que aquí dice, ¿hasta cuándo tenemos que seguir practicando la santidad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestro viaje, todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, el dejar de ser santos, el buscar cada vez más ir siendo más santos, más apartados para Dios, concluye en el momento en el que Dios nos llame a su presencia. Acompáñenme a primera de Pedro también, pero ahora al capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por su sangre para la salvación,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, como parte del pueblo de Dios, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dios desea, Dios busca no solamente que nosotros seamos salvos y ya, y disfrutemos de esa salvación cuando estemos en el cielo. Dios desea también que mientras esperamos podamos vivir agradándole a Él, siendo conformados de acuerdo a su imagen, viviendo el tiempo de nuestra peregrinación, apartados para Dios, dedicados para agradarle a Él. La santidad no nos priva de ser alegres, divertidos y de disfrutar la vida. Completamente todo lo contrario, sino más bien la santidad nos permite disfrutar, estar alegres, vivir, alegrarnos, compartir, sin deshonrar a Dios y sin dañarnos a nosotros o nuestro testimonio. Definitivamente, el entrar en el proceso de la santidad o santificación es el proceso más emocionante, agradable, beneficioso que el creyente puede experimentar. Pero sí, permítame decirle algo: no se lo pierda. No deje que personas que nunca lo han experimentado le digan que es aburrido o es feo, porque quien realmente lo ha vivido puede dar fe de que es todo menos feo y aburrido. Definitivamente, el agradar a Dios, el hacer su voluntad, en honrarle y glorificarle a Él, siempre es lo mejor. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que no hay consecuencias que pagar con Dios. No me afecto a mí mismo. ¿Es difícil? Sí, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Hay una frase que me llama la atención. Si es fácil, todo el mundo lo haría. Pero cuando las cosas son muy fáciles, no valen tanto la pena. Pero el vivir en santidad es demasiado difícil. ¿Por qué cree que es tan difícil? Porque realmente es algo que vale la pena. No se lo pierda. Busque a vivir en santidad, busque agradar a Dios y va a experimentar una vida completamente diferente a lo que usted se imagina e incluso lo que le han contado. Que usted pueda decir lo mismo que dijo Job en el capítulo 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No se quede con el concepto que otros le han dicho de Dios. Dios desea que usted lo pueda ver, que usted lo pueda experimentar y que usted pueda ver a Dios trabajando en usted, cambiándolo, moldeándolo, haciéndolo tal cual Él lo desea. Y eso es lo mejor que podemos experimentar. Le repito lo que le dije hace un ratito. No se lo pierda, que es realmente lo más lindo
y el viaje más emocionante, pero al mismo tiempo más placentero que podemos vivir. Amén. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y lo reto, lo desafío a vivir una vida en santidad, a vivir una vida que le agrade a Él. Llegue delante de la presencia de Dios y dígale: Dios, moldéame de acuerdo a su imagen. Confórmeme, Dios, a usted. Hágame, Señor, la persona que usted quiere. Perfeccióneme, trabájeme en mí, moldéeme, Señor. Oramos. Señor Dios y Padre, gracias. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, moldéanos, transfórmanos. Y te pido, Dios, que trabajes en cada uno de los que están escuchando. Ya sea que tenga la disposición para que tú trabajes, o que aún esté duro para que tú lo hagas. Muéstrale, Padre, lo lindo que es agradarte a ti, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos visto. Si Dios lo permite, nos vemos este domingo a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.